Estimados amigos, ¿cómo están? Aquí de nuevo en vertvnoticias.com. En este su programa en 20 minutos. En esta oportunidad con Jesús González, arroba Chugo González. Chugo González. En Twitter. El Twitter, exactamente. Sí, señor. El mío, pues, Leonardo Morales, arroba Leo Morales P. Bueno, estimados amigos, arrancando esta semana, hoy martes, luego de un fin de semana largo, que coincidió el lunes con el 12 de octubre. Día de la Resistencia Indígena. Para muchos el descubrimiento de América, luego el Día de la Raza, luego el Encuentro de dos Mundos, ahora el Día de la Resistencia Indígena. Así, ha ido pasando esa fecha por varios nombres, pero ese no es el tema a discutir. Hoy tenemos digamos, una noticia bien importante para el país, bien halagadora. ¿Cuál fue el premio al cual fue objeto el poeta venezolano Rafael Cadenas con el premio Federico García Lorca en poesía? Lo cual, por supuesto, aun cuando es un área pues, de una élite que se dedica a la lectura de poesía, pero sin embargo es un premio bien importante, ¿no? Entonces, bueno, a Rafael Cadenas y bueno, su hermano, mi querido amigo Elche María Cadenas, nuestras felicitaciones de aquí de Verte Noticias y en 20 minutos. Mira, Leo, también tenemos a la Vinotinto jugando el día de hoy un partido con Brasil, partido bien difícil. Bueno, todo el mundo sabe cuál es la trayectoria y el nivel menos para Chile. Juego de Brasil, bueno, porque Chile ha venido, ¿verdad?, mejorando. Y Venezuela también, sí, pero no. Pero como el temblor, después del temblor los tipos como que se pusieron pilas y en la Copa América, bueno, o sea, ya sabemos lo que pasó en la Copa América con Chile. Y Venezuela, que viene cada día peor, lamentándolo mucho. La selección de Venezuela ha dejado unos boquetes en la defensa, ha tenido poca creatividad, ha tenido poca llegada. Y bueno, nada, esperemos que hoy, después de ese catastrófico final del juego pasado, de la semana pasada, Venezuela mejore su desempeño. Y si no, bueno, Chita va a tener que ver qué hace, ¿vale? Porque la verdad es que no hemos visto una desde que Chita agarró la selección de fútbol mayor de Venezuela. Ahí se sembraron muchas esperanzas. Yo dije, ¿tú te acuerdas que yo siempre Sí, tuvimos esa discusión aquí. Ajá, yo tuve mis dudas. Al día de hoy, bueno, lamentablemente pareciera que voy llevando razón. Pero bueno, eso es un tema. Esperemos que los muchachos de la Vinotinto, porque ahí hay Pero tú sabes qué, yo me imagino todos los técnicos viendo la cantidad de deudas que tiene Venezuela. Esos técnicos buenos, pues un técnico importante que diga, bueno, yo quiero agarrar esa selección para intentar que salga de abajo. Y verán, mira, a este le deben, a este le deben, a este le deben, a este le deben. Sí, bueno, lo único que no le deben es a Maldonado, que por fin no chocó y se ganó unos puntos ahorita en la carrera en Rusia. No chocó. No. Esa es la gran noticia. No fueron los puntos, sino que no chocó. Bueno, otro tema, Jesús, que yo creo que vale la pena que nosotros comentemos como una, digamos, como columna central de este programa del día de hoy, es el referido a un debate que hay que el gobierno puso en la opinión pública y que, digamos, como un recurso para salirse de la suerte de la torta que significó o ha significado la OLP, lo que ha sido el desastre que ha sido también los estados de excepción decretados en la frontera occidental del país. Bueno, como eso no le ha ido bien, más bien ha empeorado las cosas en la zona, el gobierno no se ha recuperado electoralmente en esos sitios, entonces, bueno, de nuevo el gobierno busca, digamos, para intentar llamar la atención entre sus seguidores, bueno, un debate interno. En esta oportunidad es acusar a la oposición que no va a respetar los resultados electorales, en consecuencia, reta a la oposición, exige a la oposición que se sienten a firmar un documento de respeto de los resultados. Tú eres experto electoral. Esa es, digamos, una discusión que hoy está en la opinión pública y eso, bueno, queremos que eso forme parte de esta discusión. Tú eres experto electoral, has trabajado en varios procesos y has trabajado en varias elecciones, inclusive como observador y en otros procesos. ¿Por qué se da exactamente esta situación de llamar un acuerdo electoral? Si efectivamente la elección es un acuerdo es un acuerdo tácito entre las partes que van y acuden a un proceso electoral. Esto pasa precisamente en una caída drástica que tiene de credibilidad el organismo. O sea, el CNE a principio tuvo una recuperación importante de su credibilidad durante los años 1989, 2000, hasta el 2000.
pongo ese parámetro hasta el 2000, porque el fracaso de las elecciones que intentaron hacer, que fue aquel mega fracaso, donde salió Centey diciendo el 28, etcétera, que era para el 28 de mayo. Rompió con un crecimiento en la credibilidad que tenía el Consejo Nacional Electoral, que cuando cambia de nombre entre otras cosas porque también venía una fractura de credibilidad del Consejo Supremo Electoral, donde la acta mata voto, etcétera. Ese primer intento de automatización llevó a la construcción de una credibilidad de cercana al 80%, 82%, creo que era en ese momento, donde inclusive el chavismo, previo a la elección, tenía unas dudas muy importantes acerca de la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Al día de hoy, esa credibilidad del Consejo Nacional Electoral está por el piso y ahora llaman a un acuerdo, pero llaman a un acuerdo con dos características. La primera característica es, bueno, que el CNE, unos días antes de una declaración, el gobierno llama a un acuerdo y dicen que si ellos no ganan, el país va a arder en 4 costados. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? Claro, fíjate tú lo siguiente, yo exactamente, si tú revisas el artículo mío de esta semana, del día sábado, podrán apreciar allí que yo doy dos puntadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso, como tú lo acabas de señalar muy bien, inicialmente aparece el Consejo Nacional Electoral diciendo pues que se están tratando de construir lo definen, se trata de crear que hay una realidad, digamos, prefabricada, confeccionada. Sí, las realidades son realidades, se confeccionan, por supuesto, por razones históricas, culturales, etcétera, etcétera, pero es una sola realidad, no hay, es decir, lo otro son ficciones, son fantasías. Entonces, bueno, señala que hay una intención de parte de la oposición de desacreditar el organismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tú acabas de decir. E inmediatamente después salta el gobierno, ¿no? Porque como yo digo, aquí no hay puntada sin dedar, entonces, y da otra punta y dice, bueno, la oposición, retamos a la oposición a que firme un acuerdo respecto a los resultados electorales. Bueno, ese es el debate. Al día de hoy, lo que ocurre es que ciertamente no hay una importante credibilidad respecto al organismo electoral. Habría que precisar, y las encuestas deberían contribuir mucho a eso, un poco a revelar por qué no hay, por qué la gente tiene tantas dudas respecto al organismo electoral, ¿no? Si efectivamente, como tú lo señalaste, todo ese proceso de tecnificación de los procesos electorales ayudaron mucho a construir una credibilidad importante al organismo. Pero eso fue en retroceso. Ahora, pero hay que averiguar, hay que indagar un poco más, y las encuestas pudieran ayudar mucho en esa materia. Leo, pero ya va, porque tú estás diciendo algo ahí que básicamente los que dirigen las instituciones electorales no creen que es en las encuestas. Porque fíjate, ese organismo electoral hizo que las encuestas electorales se registraran, se tomaran las muestras. Entonces ahora las empresas encuestadoras tienen que ir al CNE, registrarse, tal, no sé qué, ¿no? Para dar fiabilidad de que efectivamente esas encuestas que están dando tienen y cumplen con unas características de errores, de márgenes de errores, etc. Claro. Ahora, cuando las encuestas están al revés y esas empresas que están registradas ahí en el CNE dan unos resultados, la respuesta del organismo electoral es, miren, señores, encuesta no es elección. Claro, es evidente que las elecciones, que las encuestas han tenido unas diferencias en los votos, no solamente en Venezuela, en otros países del mundo. Esa respuesta digamos, es razonable. Es decir, el Consejo no cuenta encuestas, sobre base de encuestas. Claro que no. El Consejo cuenta votos. Ahora, pero las encuestas revelan una realidad, revelan esa realidad que no es que se prefabrica, es decir, no es preconceito, sino que se va construyendo a lo largo de un conjunto de hechos históricos, culturales que se va produciendo en una sociedad. Eso es lo que configura una realidad. Pero volvamos al caso, Jesús, que es importante. ¿Sí? ¿Qué hacer? Digamos, porque la pregunta es, bueno, ante la propuesta del gobierno, ¿qué debe hacer la oposición? Yo lo señalaba en ese artículo. Bueno, muy bien, sí, tú lo dijiste, además, yo creo que es contundente esa aseveración. Bueno, cuando yo voy a un proceso electoral, ¿no?, y voy a competir contra aquel candidato, yo obviamente en los sistemas democráticos yo doy por sentado que voy a reconocer los resultados electorales, pero eso es obvio, eso es como ya lo dijo, de cajón que es así. Ahora bien, pareciera que para el gobierno no es así. Bueno, yo diría que la oposición
que hasta ahora ha dicho, bueno, que no tiene por qué firmar ningún acuerdo con el gobierno, etcétera, etcétera. Yo diría que la oposición, si yo fuera la oposición, yo le diría al gobierno, bueno, vamos a firmar un acuerdo en el cual no solo esté vinculado exclusivamente al resultado electoral. Porque el problema es que aquí, con las modificaciones constitucionales que se hicieron, ha permitido que nosotros reelijamos presidentes, reelijamos autoridades, etcétera, 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 sin que se retiren del ejercicio de la función pública, lo cual hace que haya una desventaja para aquel que no está en el ejercicio del cargo. Entonces, hay una ventaja en ese sentido. Ahora, si yo fuera el gobierno, dijera, bueno, está bien. Y la oposición le dijera al gobierno, muy bien, vamos a firmar un acuerdo, pero un acuerdo sobre el respeto a los resultados y sobre las condiciones de participación en elecciones. Yo diría, por ejemplo, Leo, ¿está el gobierno de acuerdo en firmar suscribir un acuerdo según el cual, si sale derrotado, no cometiera las tropelías que se cometieron cuando perdieron las elecciones en el estado Miranda? Es decir, acabar con las instalaciones públicas, con los bienes públicos, comportarse a la altura. Es decir, estaría el gobierno de acuerdo en no inventar cargos para competir por lo que fueron electos popularmente. Bueno, pero además, podemos sacar un rosario de condiciones, pero además, ¿quién va a avalar ese acuerdo, Jesús? ¿Quién es el testigo? ¿Quién es el testigo para el acuerdo? Escúchame lo que te voy a decir, dos cositas. Precisamente, el que debería avalar es el Consejo Nacional Electoral, pero la oposición tiene serias dudas por el nombramiento de factores políticos dentro del Consejo Nacional Electoral y se propone lo que se llaman observadores internacionales. ¿A quién buscas como observadores internacionales, porque esos son los testigos de excepción que se llaman en este tipo de momentos. Por cierto, que el gobierno ha rechazado y que el CNE ha limitado en su acción. ¿Por qué? Porque, fíjense, Leo dijo dos cosas que le voy a poner un poquito de resaltador porque son bien importantes. El que ha irrespetado los acuerdos electorales ha sido el gobierno, que en una elección donde se sometió la reforma a la Constitución, posterior a eso tomó un conjunto de medidas que habían sido negadas en ese proceso referendario. La oposición tiene las dudas que puede tener cualquiera acerca del desempeño electoral del Consejo Nacional Electoral. Y eso no es de alarmarse, porque como les digo, en 1998 los primeros que saltaban era el MBR cada vez que hablaban del proceso automatizado. Y tenían críticas duras contra el Consejo Nacional Electoral, pero eso no hizo que el Consejo Nacional Electoral no buscara observación. De hecho, buscó más observación. Vino el Centro Carter, vino la OEA, vino la Unión Europea, vinieron todos los representantes. Instituto Republicano, etcétera, etcétera, etcétera. Vinieron todos los representantes de la izquierda democrática de la región, etcétera. Es decir, había transparencia en el desempeño de la gestión. Transparencia que hoy está en cuestión por una gran mayoría en el país. Lo más preocupante de firmar o no firmar el acuerdo es que ya la oposición había dicho algo alrededor de ese tema. Bueno, chicos, el uso de los medios públicos, el uso de las cadenas. Y lo que hemos visto en estos días es que esos candidatos, suspensión de los estados de excepción, hacen lo que quieren a través de los medios públicos. De hecho, los candidatos están inaugurando obras del Estado que ya ellos no son. Ejemplo, Ertrudi era el ministro de Transporte, está inaugurando obras de metro, etcétera. Señor, usted es candidato, los medios públicos no están para hacerle su campaña, ¿no? Ya sí están el resto de los candidatos haciendo campaña, como el presidente de la Asamblea, etcétera, haciendo campaña televisada, dando instrucciones electorales televisadas. Bueno, pero lo cierto es, Jesús, que fíjate tú lo siguiente, que es lo que yo le precisaba en el artículo. Si yo fuera entonces la oposición, le dijera al gobierno, vamos a firmar sobre estas condiciones. Ahora, necesitamos unos testigos que den, digamos, que avalen este acuerdo que vamos a suscribir gobierno y oposición. Bueno, que la oposición proponga, pues saben, que venga el ALBA, que venga la gente de UNASUR, que venga la gente de la OEA, que venga la gente de la ONU, de la Comunidad Económica Europea, que sea un representante, que sea un representante del Papa Francisco, el que armonice entre ese conjunto de personalidades que van a venir a ser testigos de ese pacto, que por supuesto, para ser testigos de ese pacto y dar, digamos, como buena los resultados electorales, tienen que participar como observadores electorales
antes, durante y posterior al día electoral. De modo pues que yo fuera la oposición, pondría esas condiciones, digamos, en un acuerdo de esa naturaleza y retaría al gobierno a que firme y que se cumpla este conjunto de condiciones. De modo pues que es una manera, en mi opinión, de poner las cosas entonces en el terreno del proponente del acuerdo. Sí, nosotros estamos dispuestos a firmarla, que diga la oposición, que diga Leo, pero firmen fíjate, ustedes con bajo esta regla. Pero fíjate cuál es el contexto donde se está dando esa situación. En el contexto de una derrota. Pero en el contexto de una derrota donde tú están cambiando unos miembros del Tribunal Supremo. Bueno, pero mételo en el acuerdo. Claro, por eso es que tú dices que no es nada más un acuerdo electoral, sino es un acuerdo de gobernabilidad sobre la situación de crisis que tiene el país en el día de hoy. No vas a acabar con las instalaciones públicas como hicieron en el pasado, ¿no? Sancionar a todos los candidatos que hagan uso de los bienes públicos para su campaña electoral, suspensión de los estados de excepción, suspensión de elección anticipada de miembros del TCJ. Bueno, y coloca un conjunto de condiciones. ¿Bajo quién? Bajo la mirada atenta de representantes del mundo y del Vaticano, que lo dirija un representante del Papa Francisco. No, es decir, mayor representatividad para darle, digamos, fortaleza a un acuerdo de su naturaleza, imposible. Mira, Leo, ese acuerdo electoral lo veo sinceramente poco viable, porque lo que uno ve de fondo en la gestión del gobierno es que hay poca voluntad de cambios como están haciendo las cosas. De hecho, el uso de cadenas durante este fin de semana, el uso de medios públicos para hacer campaña, lo que te hablan es efectivamente de que van a volcarse de manera grosera en el uso y recursos de bienes públicos. De hecho, ya están candidatos repartiendo equipos, televisores. Hay que suspender la realización de encuestas. ¿Qué? Claro, claro, porque los tienen desesperados, los tienen angustiados. Bueno, pero ellos son los mismos que hacen las encuestas. Pero no, pues tienen que decir, paralicen eso, porque cada vez que ustedes hacen una encuesta que le llega a la oposición y la que hace la oposición les llega al gobierno, se enloquecen y comienzan a hacer el saqueo, porque entonces se preocupan entre la campaña para ver si pueden ganar y cómo hago para quedarme con algo de esta gran torta que llaman el Estado venezolano, de los pocos recursos que le están entrando al país producto de la renta petrolera. Ese es el gran drama que está viviendo el gobierno. Dice, de un presidente que no levanta con nada, ni siquiera no levanta con. No, pues si ya las encuestas, hoy tenían un programa con dos encuestadores y decían, bueno, no, lo de Maduro ya es una cosa desastrosa. Es decir, y en el mundo del chavismo, es decir, hay chavistas, maduristas y progobierno. Bueno, Maduro llegó a un estado terminal de tal naturaleza que no hay manera ni que levante, sino que simplemente lo que hay que buscar es una salida. El chavismo está buscando la salida. De hecho, si Chávez era el portaaviones, a este le dicen el submarino, porque va jalando hacia abajo, hacia las profundidades de la credibilidad del elector en Venezuela. Fíjate, Leo, voy a rematar con 3 datos, ¿no? 3 datos que van y que hablan de la crisis que tenemos en el país. 1.600.000 venezolanos se han ido en los últimos 13 años. 100 profesores renunciaron el último mes en la Universidad Central. 600 profesores renunciaron en la Universidad de Carabobo en el periodo vacacional. 700 profesores de la ULA se han ido. No contemos la cantidad de médicos, la cantidad de profesionales que han dejado hoy su libre ejercicio por buscar mejores condiciones de vida. Así es. 800.000 profesionales de esas familias que se han ido, de profesionales que se han ido. La mitad de los que se han ido, la mitad son profesionales. Bueno, de 1.600.000, 800.000 son profesionales. Generalmente cuando estos procesos ocurren, bueno, hay una gente que sale primero y hay otros que salen un poco después. Nuestra migración ha sido una migración de ese capital humano con capacidades técnicas formados nacionalmente e internacionalmente, que son importantes para la reconstrucción de un país. Es importante hacer este llamado porque esa fuga hay que detenerla. Claro, pero fíjate tú, Jesús, ¿por qué se van? ¿Por qué el país se nos está yendo? La gente se quiere ir, los profesionales se van para otros países. Uno, el 70% porque está buscando calidad de vida. Es decir, es la calidad de vida que el gobierno le ha arrancado a todos los venezolanos. Y la otra razón por la cual se están yendo es porque el 24% siente que está inseguro en el país. ¿Y qué está buscando entonces cuando se va?
la posibilidad de vivir, de tener una mejor calidad de vida en el exterior. Y el otro tema por el cual en el país la gente se nos está yendo, nuestros jóvenes están huyendo de Venezuela, es porque sienten que cada vez tenemos menos libertades. Esas tres circunstancias son las que conllevan a que muchos venezolanos se nos están yendo del país. Y su posibilidad de regreso siempre está marcada, según decía el sociólogo Tomás Páez, el doctor Tomás Páez, amigo nuestro, autor de un libro, La diáspora venezolana, señala que efectivamente la única manera mediante la cual los venezolanos pensarían en el regreso es en la medida en la cual esos tres elementos, libertad, inseguridad y calidad de vida, cambian radicalmente. De modo porque no hay manera de que las cosas cambien aquí. Yo sí creo que hay manera. Alcoba es de tercera. Yo creo que sí hay manera porque fíjate, los países han demostrado que cuando hay una voluntad de cambio y hay una visión de país distinta, cambian rápidamente. Por ejemplo, tenemos Colombia, un crecimiento que ha tenido importantísimo durante los últimos 10 años. Tenemos los casos de Singapur, tenemos los casos de Malasia. Pero tienen que cambiar las condiciones para que vengan, claro, si no vienen. Cambian las condiciones y cambia, de hecho, esa situación con los venezolanos. Estamos llegando al final de este programa. Muchas gracias por estar aquí. No se olviden que quedan menos de 50, por ahí, cerca de 50 días para la elección y estaremos discutiendo esos temas aquí en Ver TV en 20 minutos con Leonardo Morales y Jesús González.